la reunión número 2 de sistemas eléctricos. En este caso vamos a hablar acerca de lo que son los elementos de los circuitos eléctricos. Ustedes son de la carrera de ingeniería de sistemas y quizás esta materia, digamos que va como que, o la consideran algo como que fuera de lo normal, de lo que ustedes están acostumbrados en su pensum, porque ustedes básicamente que están es por el lado de las materias de programación. Sin embargo, pues está dentro del contenido y trataré de ubicársela de la manera más accesible para ustedes. ¿Por qué la ven? Que varias personas siempre suelen hacer la pregunta. Pues porque requieren tener, digamos, la noción básica de los elementos que ustedes pueden conseguir dentro de una computadora. ¿A qué nos referimos? De que si les toca a alguien de repente destapar un computador, chequear una corriente eléctrica, ver lo que sería un cortocircuito, cómo se les pudo haber ocurrido, un cable por allí zafado, un circuito abierto, digamos, medir un voltaje, todo eso. Entonces yo les ubiqué a ustedes en esa aula virtual, ¿verdad? Contenido, ya tienen todo el contenido del primer corte, ese ya lo tienen disponible. Entonces ustedes, lo que les recomiendo es revísenlo, está ubicado de la manera más amigable, más breve, de que no les consuma tanto tiempo, ¿verdad? Pero sí es importante que lo revisen. Tienen lo que es la definición de carga eléctrica, corriente eléctrica, que es un circuito abierto, que es un cortocircuito. Todo esto ¿para qué? Para que ustedes, al tener, digamos, toda esta parte y algo importante allí, la ley de Ohm, más lo implementa, digamos, lo de ingeniería eléctrica, ingeniería de electrónica, que ustedes lo de ingeniería de sistema. Pero, pues como está en el contenido programático, es importante que manejen lo que es la parte de ley de Ohm, lo que son elementos pasivos, elementos activos. Entonces, ¿qué les voy a ubicar yo a ustedes para ese contenido? Porque si ya visualizaron el aula virtual, pues a ustedes les aparece que ya tienen abierta es la actividad número 2 y la actividad número 2 es con resistencia equivalente. Bueno, pues resulta que en esa actividad 1 que no les he abierto, a ustedes les va a aparecer lo que es una presentación interactiva. Esa presentación interactiva va a estar basada en lo que son la parte de los elementos de los circuitos eléctricos, que incluye incluso la parte de las fuentes ideales y las fuentes reales, independientes y controladas. Entonces, ¿qué requieren ustedes saber? ¿Qué lleva un circuito eléctrico? ¿Qué es lo básico que él va a tener? Y en esa presentación que va a aparecer en los próximos días, pues en base a este contenido ustedes van a ir seleccionando sus respuestas y al momento en que ya respondan la actividad me van a notificar por la mensajería privada del aula para yo verificar que se les ha cargado la nota, de modo que ustedes la visualicen y que yo la visualice. ¿Por qué? Porque es una actividad H5P y esa a veces a algunos estudiantes les carga la nota, a otros no. Entonces tenemos que ir sobre seguro para que no vayan a perder ustedes puntaje. ¿Qué tenemos de dichos elementos de un circuito eléctrico? Bueno, pues entre lo primero que nosotros manejamos, estamos hablando de lo que es la parte de la carga eléctrica. En la carga eléctrica, ustedes quizás lo llegaron a ver en física, ¿verdad? Que existen fuerzas entre las cargas. ¿A qué nos reducimos acá? Pues si vemos la imagen, tenemos distintos tipos de carga eléctrica. Unas son positivas y otras son negativas. Entre dos cargas se va a presentar una fuerza. Esa fuerza puede ser de atracción cuando ellas tengan signos diferentes o de repulsión cuando ellas tengan signos iguales. ¿Qué puedo ubicarles yo en la primera actividad al 10%? Bueno, si tengo dos cargas con igual signo, ellas C, entonces ustedes responderían si se atraen o se repelen, y todo va a estar en base al contenido que está allí en el aula virtual. Eso por ver uno de los primeros puntos. Con el caso de la corriente eléctrica, ¿qué deben también dominar? ¿En qué unidad se mide? ¿Cómo se identifica?
y algo similar también con la parte del voltaje. Para la corriente eléctrica, ella se mide en amperios, ¿ok? Y se denota con la letra A en mayúscula. A veces usted dice, no, es que se mide en amper o AMP. No, legalmente por el Sistema Internacional de Unidades se mide en amperios y se denota con la letra A mayúscula. ¿Qué puedo preguntar en esa presentación interactiva? Dos tipos de corriente eléctrica. ¿Cuáles serían? Pues van a tener dos, lo que es la corriente continua o corriente directa, que se suele denotar CC o DC, y la corriente alterna, se suele denotar AC o CA. ¿Qué es directa? Que ella tiene una misma dirección, no va a cambiar con el tiempo. ¿Qué es alterna? Que ella sí va cambiando en función del tiempo, es como las ondas sinusoidales. Eso por ese aspecto de allí. Repasamos a ver qué otro punto de los que tienen allí les sigue a ustedes. Estaríamos la parte de los circuitos abiertos y los cortocircuitos. Allí yo les ubiqué un PDF donde les va a indicar, ¿verdad? Lo que requiere es, cuando ustedes tengan un circuito abierto, es que entre dos terminales no tienen ustedes conexión. Eso va a ser un circuito abierto. Un cortocircuito es cuando los dos terminales distintos están conectados, por decir, con un cable, y ese cable, pues lo que hace es, si estamos uniendo un punto con el otro a través de un cable, pueden formar un cortocircuito. Por acá tienen un video. En este video trata de los elementos de un circuito eléctrico básico. ¿Qué es lo fundamental? Como les digo, ustedes, a diferencia de ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, no ven el contenido tan profundo, pero sí lo tienen digamos, en la materia ubicado. En la parte de los elementos de un circuito eléctrico, pues lo primordial que a ustedes les va a aparecer es, van a tener, digamos, algunos elementos que pueden ser resistencias, pueden ser capacitores, pueden ser inductores. Ellos se modelan de cierta forma. Entonces, lo básico sería ese elemento que consume energía, que puede ser una resistencia, y esa resistencia se puede modelar con un bombillo. Un bombillo hace el papel de una resistencia. Un LED hace el papel también de una resistencia. ¿Qué más van a tener ustedes allí? Van a tener lo que son los conductores. ¿A qué nos referimos con conductores? Conductores van a ser los cables, los que hacen la conexión de un elemento con el otro. Y van a tener lo que serían las fuentes o las baterías, ¿ok? Esos son los elementos fundamentales que tienen ustedes en un circuito eléctrico. Ellos, cuando los conectan, como sale acá en ese video, cuando usted interconecta un elemento con otro, hacen como un circuito cerrado, una trayectoria cerrada. A eso se le va a denominar un circuito eléctrico. ¿Por qué aquí lo llaman básico? Porque solamente tienen, digamos, elementos muy esenciales. Complejo es que ya ese circuito tenga transformadores, tenga bobinas, capacitores, fuentes controladas. Ya ahí cambiamos, digamos, en ese ambiente. En la presentación interactiva, ¿qué les puedo yo ubicar? Les doy de repente la imagen y les doy las opciones de que ustedes me indiquen quiénes son los elementos que lo conforman. Entonces, no está, digamos, estructurada la materia como para decir que está muy compleja para ustedes. No, se las estoy dando a un nivel más aceptable para que la visualicen. Cuando vean acá la parte de lo de ley de Ohm, ella es fundamental que la van a necesitar ustedes, ¿ok? Porque en nuestro corte nos toca la parte práctica. Entonces resulta que ese 10% que va en presentación interactiva, es como decir una evaluación teórica, tienen la segunda actividad, que es resistencia equivalente, es práctica. Ahí yo les ubico unos videos para que se guíen. Incluso la otra semana sería la clase o la videoconferencia de ese tema.
Y luego viene otro porcentaje donde van a ir ejercicios con ley de Ohm. La ley de Ohm, ella está expresada, existe un triángulo para ella, y está lo que sería que el voltaje igual a resistencia por corriente, es una de las fórmulas. Usted lo que les va a tocar es despejar, identificar qué datos tienen para calcular el que falte. Así que por lo menos, chicas, ustedes dos que se conectaron, no sé, díganme si tienen alguna duda, algún detalle con esta primera parte de la materia, y con gusto les respondo. Cero dudas, chicas. Pueden ser por acá por audio o aquí en la mensajería del chat por mensaje de texto. Díganme si tienen alguna duda, algo que no les haya gustado del contenido que está allí en el aula virtual. No, profe, ninguna duda. Ok. Siempre tienen que estar atentos con las fechas de cierre de las actividades. Por el momento están estipuladas para el 30 de abril. Como les dije, pueden ir trabajando con la actividad 2 y revisando contenido, ver los ejercicios. La otra semana doy Dios mediante esa videoconferencia. Y con esta actividad 1 que todavía no se las he colocado visible, va a ser en función al material que está allí. Una especie de preguntas, ¿verdad? Donde pueda tener selección, puede tener opción múltiple, puede tener completación. Eso es lo que van a trabajar. Bueno, si no tienen dudas, pues muchísimas gracias por haberse conectado, atentas por el aula virtual, y cualquier novedad me pueden escribir por allí y me indican si la materia, por favor.